radica en los Estados Unidos, la licenciada Sonimar Lozada. Muchos oyentes de 97.7 ya la conocen porque la hemos tenido en muchas ocasiones. Cuando vivía aquí en Puerto Rico venía al estudio. Ahora que la tenemos un poquito más a la distancia, la tenemos en línea telefónica porque este mes, como hemos comentado por encimita, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió en un caso que el discrimen por libertad religiosa, ¿verdad?, tiene consecuencias, y una de ellas es que aquel empleado de gobierno que sufrió discrimen por razón religiosa puede demandar aún a ese funcionario que en el uso de su autoridad discriminó contra él, demandarlo en su carácter personal. Y ese funcionario tendrá que pagar de su bolsillo el daño. Para explicarnos los detalles y, ¿verdad?, lo que esto puede significar para mucha gente que nos escucha, que aunque la licenciada ya me adelantó un detallito de si aplicaría de manera directa a Puerto Rico o no, nos escucha demasiada gente en los Estados Unidos que también trabajan en distintos estados y que pudieran, ¿verdad?, tomar nota y beneficiarse de esta información que no se discute en los medios, que no la analiza ningún analista porque tiene que ver con el campo de la libertad religiosa. Pero nosotros como emisora cristiana somos el medio que nos interesan estos temas y que los ponemos siempre, ¿verdad?, ahí por encima de la mesa. Sony, buenos días. Hola, muy buenos días. Dios los bendiga a todos. Encantada de estar como siempre con ustedes. Amén, bienvenida. Explícanos un poquito de qué se trata este caso, quién lo origina, por qué fue la demanda y la conclusión del tribunal. Bueno, los demandantes en este caso, el señor Tanvir, es el apellido de él, y otras personas, ¿verdad?, que practican, que son musulmanes, de la comunidad religiosa musulmana. Ellos demandaron a oficiales federales en su carácter personal. Ellos demandaron al gobierno federal, al FBI específicamente. Lo que pasó en este caso fue que el FBI intentó, ¿verdad?, empezó a hablar con ellos e intentó que ellos fueran informantes dentro de su comunidad religiosa musulmana. El FBI los empezó a hostigar y le empezaba a decir, mira, consígueme información de esto y de aquello. O sea, el hostigamiento fue terrible. Y ellos, amparándose en que ellos, primero que todo, ellos no querían ser informantes. Okay. Y segundo, que como parte de sus creencias, de su fe, ¿verdad?, de sus prácticas religiosas, eso está prohibido dentro de su comunidad religiosa. Ellos se negaron a ser informantes del FBI. ¿Qué pasa? Que Tanvir alega que el FBI, en vista, ¿verdad?, de que ellos se negaron a hacer lo que ellos quisieron, el FBI tomó represalias contra ellos y comenzaron a hostigarlos, comenzaron a hacer la vida imposible de diferentes formas. Ellos en su demanda ellos explican, ¿verdad?, todas las formas en que el FBI puede, en efecto, ¿verdad?, hacer la vida imposible a una persona. Y en efecto los pusieron en una lista específica que se llama No Fly List, ¿verdad? No Fly List, que en español significa la lista de los que no pueden volar. Y nadie se entera que está en esa lista hasta que llega al aeropuerto. Cuando ellos ponen a alguien en esa lista, el FBI pone a alguien en esa lista, eso significa que esa persona no puede volar ni salir, o sea, ni pasar por ningún vuelo que vaya por encima de los Estados Unidos, que ni que salga, ni que entre, ni que vuele por encima de los Estados Unidos. Se considera una persona peligrosa el que esté en esa lista, un posible terrorista. Posible, sí, realmente no necesariamente, pero son personas que ellos entienden que no deberían estar volando por encima de los Estados Unidos, cerca de los Estados Unidos, ni saliendo, ni entrando, ni nada. La cosa es que una vez ellos están ahí, eso es una consecuencia negativa para ellos. Eso es una represalia contra ellos. ¿Por qué? Porque uno de ellos trabajaba fuera, ¿verdad?, viajando, por lo tanto tuvo consecuencias negativas para ellos. Algunos perdieron dinero en pasajes, costos, abogados, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso inflige un daño en la persona. Esto es directamente el gobierno federal, a través del FBI, infringiendo el derecho de estas personas
únicamente porque ellos dijeron, yo tengo esta fe, esta es mi fe, y yo no voy a cumplir con lo que tú me estás pidiendo porque esta es mi fe. Estás violentando, con la petición que me estás haciendo, estás violentando mi fe. Y ellos tomaron esta represalia. Pues entonces, ¿qué hacen ellos? Pues en vista de que ellos estaban en esta lista y por todas las otras cosas que ellos estaban sufriendo, ellos demandan en el Tribunal Federal al FBI y demandaron también a los oficiales que específicamente actuaron en contra de ellos y que violentaron su derecho a la libertad religiosa. Ellos demandaron por varias causas de acción, específicamente vamos a discutir la de la violación a la libertad religiosa. El tribunal, este caso llegó hasta el Tribunal Supremo Federal. El Tribunal Supremo resolvió tan cerca como en octubre 6 fue que se argumentó el caso, y ellos decidieron en diciembre 10 que en efecto un ciudadano que alegue que agentes federales, que algún oficial federal o el gobierno federal haya atentado contra sus derechos por libertad religiosa, tiene derecho a recibir un remedio monetario por ese atentado contra su libertad religiosa, específicamente en contra de esos individuos, de esos oficiales en su carácter personal. Y esto definitivamente que es nuevo y es un avance, ¿verdad?, para la vindicación de los derechos de la libertad religiosa de los ciudadanos. Me parece extraordinario lo que estás diciendo, porque al principio había pensado que era para empleados del gobierno federal, pero no, ellos no son empleados del gobierno federal. Podemos ser cualquiera de nosotros. Donde el gobierno, eso es así. Cualquier persona que sienta que su libertad religiosa ha sido violentada puede demandar al gobierno y obtener un remedio en contra del gobierno por cese y desista de esa conducta. Lo nuevo que trae este caso es que en efecto se puede demandar al oficial, al empleado que violentó esa libertad religiosa y obtener daños y perjuicios, que es dinero, en esa demanda en contra de esa persona, de ese empleado actuando su color de autoridad. Wow. Esta decisión puede ser utilizada también por cualquiera, o sea, un empleado de gobierno, como ahora tú nos aclaras que ellos no eran empleados de gobierno, entendían que los estaban hostigando y que los querían obligar por encima de su fe a cooperar con el gobierno en unas áreas que su fe religiosa les impedía hacerlo. Demandan y finalmente el Supremo decide lo que decide. O sea, esto es mucho más amplio porque cualquiera de nosotros, hemos conocido casos, Sony, a ti te consta, por ejemplo, de funcionarios que luego que alguien tiene el uso de unas facilidades públicas para una actividad religiosa, se le cancela. Te pregunto si pudiese ir en esa línea. No se le cancela una sola vez, se le cancela varias veces, porque conozco un par de casos de aquí donde se le daba una nueva fecha y esa nueva fecha luego también era cancelada. Y se puede levantar, mira, tú me estás cancelando el uso de las facilidades porque estás discriminando contra mí. Como digo yo acá, el chicle se puede estirar hasta ahí, ¿entiendes tú? Definitivamente que en cualquiera que sea un foro público, en donde el gobierno, ya sea el gobierno de Puerto Rico o ya sea el gobierno federal, o sea que esto ya realmente ni siquiera tenemos que ir a este caso, Juan Carlos, que la gente sepa, cualquier gobierno que en un foro público en donde se hace todo tipo de actividad deniegue un permiso, deniegue la facilidad, el uso de las facilidades para una reunión o para, ya sea para un permiso para una actividad multitudinaria, por el único hecho del contenido que va a tener esa actividad, que es religioso, se puede considerar una violación a la libertad religiosa de esas personas definitivamente, y el gobierno tendría que demostrar en un tribunal. Ya de entrada, si el ciudadano demuestra eso al tribunal cuando radica la demanda, pone al gobierno en la posición de tener que defender por qué
está tomando esa decisión que está impactando directamente los derechos de ese ciudadano a su libertad religiosa, que es un derecho de una jerarquía altísima, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. O sea, esto no es cualquier cosa. El ciudadano ya entra ya sabiendo que se le ha vulnerado, aunque sea por un momento, ese derecho. Y el gobierno tiene que decir y poder demostrarle al tribunal por qué está impactando, pues, cuál es la razón, el interés sustancial tan y tan importante que tiene, político, quizá política pública. ¿Cuál es ese interés tan importante que tiene para que logre sobrepasar el interés que tiene el ciudadano en proteger su libertad religiosa? Y además de eso, el gobierno tendría que demostrar que está utilizando la forma menos restrictiva para violentar ese derecho. Eso es un estándar muy alto y muy pocas veces los gobiernos logran demostrarlo. Prácticamente casi todas las veces el ciudadano que logra demostrar que le ha sido violentado un derecho, ¿verdad?, como la libertad religiosa, por simplemente ser, ¿verdad?, por la religión solamente, por su religión solamente, casi siempre los tribunales se inclinan en darle la razón al ciudadano. Eso le iba a preguntar, licenciada, que verdad, y sé que usted es licenciada, ¿hasta qué punto se ve la justicia? Y me lo contestó que casi siempre, si el ciudadano lo prueba, hay un fallo pues a favor del ciudadano. Pero entonces le tengo una pregunta: ¿hasta dónde es la libertad? La libertad religiosa se ha resuelto por los tribunales, que es muy amplia, y de hecho puede incluir hasta el simplemente no tener ninguna religión. O sea, nosotros tenemos el derecho, tanto la libertad religiosa incluye tener religión como no tenerla. Okay. Tanto como querer participar de una actividad religiosa, como protege a los que prefieren no participar, o sea, y quedarse, ¿verdad?, aparte. La realidad es que lo que tiene que ver con la libertad de expresión, libertad de religión, libertad de conciencia, son muy valorados, son derechos fundamentales muy valorados, y las Cortes, ¿verdad?, ciertamente cada vez que el gobierno intenta violentarlos, tiene unos estándares muy altos para cumplir. Y eso hemos estado viendo esta interacción últimamente, sobre todo este año que hemos tenido todos estos casos llegando al Supremo tan rápido, porque los gobiernos de los estados han estado impactando constantemente los derechos de los ciudadanos, ya sea de reunión, ya sea por la religión, por su expresión religiosa, por su libertad religiosa, por el derecho a congregarse, el derecho a expresarse libremente en las calles. Todo esto, al tener todos estos lockdowns, ¿verdad?, todas estas toques de queda, las limitaciones en los lugares de las iglesias, por ejemplo, los cierres de iglesias, todo esto ha llevado a ser reevaluados nuevamente. ¿Cuánto poder tiene el Estado para impactar los derechos de los ciudadanos? Y lo hemos visto por las expresiones de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, muy recientemente en varios casos que hemos estado, ¿verdad?, discutiendo aquí también en el programa. Pero nos llena de esperanza, ¿verdad?, saber que al tener una mayoría conservadora en el Tribunal Federal de los Estados Unidos ahora, con la inclusión de la nueva jueza Amy al Tribunal Federal, hemos visto que ha habido un cambio, y que en efecto tenemos la esperanza de que mientras más casos sigan llegando al Supremo Federal, vamos a poder ver una interpretación a favor de lo que en efecto es la realidad en la Constitución de los Estados Unidos y en la Constitución de Puerto Rico, que es la alta jerarquía del derecho a la libertad religiosa, y que los gobiernos no puedan estar violentando ese derecho a la gente cada vez que ellos entienden necesario. Esto es un estándar muy alto que hay que cumplir. Aunque REFRA, que es lo que aplica este caso particularmente, la ley REFRA, que ha sido, ¿verdad?, hemos conversado sobre ella anteriormente, en Puerto Rico no se ha querido reconocer, por la razón que sea. Los tribunales
no aceptan que REFRA aplique en Puerto Rico, y por eso fue que hace escasamente 2-3 años, en el 2018, Cámara y Senado se unieron para llevar un proyecto de libertad religiosa muy parecido a este federal REFRA, y este fue el famoso proyecto de libertad religiosa vetado por Rosselló. No sé si lo recuerdan, en el 2018. Sí, perfectamente. Eso era precisamente lo que queríamos proteger aquí también, que no quedara a merced de los tribunales de Puerto Rico. Pero lamentablemente pues fue vetado por Rosselló en aquel momento. Uh-huh. Licenciada, ¿le parece que de manera generalizada los gobiernos sienten una fobia por las organizaciones religiosas? Bueno, yo no diría fobia, yo diría que más bien es una lucha de poder. Sí. Es más bien quién puede más. Los gobiernos quieren asegurar su poder, y definitivamente que a través de los años se ha visto que la libertad religiosa les ha dado mucho cantazo. La libertad religiosa tiene un estándar muy alto, y ellos lo saben, Así que de hecho hasta muchas veces que los tribunales de los Estados Unidos han dicho no, la interpretación religiosa no llega hasta tanto, como pasó con el mismo REFRA hace unos años. El Tribunal Federal dijo no vamos a interpretar que la libertad religiosa es tan alta, no es tan buena como ustedes han dicho. Sin embargo, viene 2 años después y el Congreso de los Estados Unidos dice, pues como tú interpretaste eso, tribunal, pues ahora nosotros vamos a arreglar REFRA, esta ley, ¿verdad? Y vamos a arreglarla para que tú sí puedas interpretar lo que nosotros queremos, que es que la libertad religiosa va por encima de cualquier una mera decisión de un Estado, y no se puede impactar por cualquier ley. Tiene que ser una ley con que tiene que cumplir con unos estándares muy altos. Y la realidad es que quisiéramos que los tribunales de Puerto Rico reconocieran REFRA como que aplica a Puerto Rico. Lamentablemente se han negado reiteradamente, y hasta que un gobernador se afirme, se pare, ¿verdad? Y diga, no, vamos a hacer un mini REFRA, ¿verdad? Vamos a boricua, que proteja los derechos de la libertad religiosa como son protegidos en los Estados Unidos. Lamentablemente vamos a seguir a merced de lo que decidan los tribunales. Ahora, en esa línea que tú estás, te pregunto, si a cualquiera de nosotros nos violan un derecho de libertad religiosa y fuésemos a los tribunales reclamando la cobertura del Religious Freedom Restoration Act, y aquí, como tú dices, que no se ha querido reconocer, supongamos que a mí me ocurre y que yo lo haga, y que yo demande en el Tribunal Federal de Puerto Rico, ya lo pongo en jurisdicción federal y finalmente gano, supongamos que gano. Desde ese momento en adelante, ya las autoridades locales no podrían rechazar el aplicarlo aquí. No, definitivamente sería muy interesante, definitivamente que no. De hecho, me encantaría participar de un caso como ese, porque la realidad es que lo que queremos es que no haya absolutamente ninguna duda, y no dejarle esto a los tribunales. No se les puede dejar esta interpretación. Esto varía dependiendo de quién esté en el tribunal y quién esté viendo el caso, ¿no? Definitivamente que si se radicara un caso ahora mismo por violación contra la libertad religiosa de un ciudadano en el Tribunal Federal, como me dices, utilizando la ley REFRA, porque hay otras que podemos utilizar, Juan Carlos, hay muchas, ¿okay? Que protegen la libertad religiosa, pero usando REFRA específicamente, ciertamente podríamos argumentar, ¿verdad? Diferentes, ¿verdad? Utilizar diferentes argumentos para pedir que definitivamente Puerto Rico sea parte de esa definición que está provista en el mismo REFRA, como una entidad cubierta por REFRA, aunque se ha determinado que no aplica a los estados. Sí, porque definitivamente sí sabemos que ya el tribunal dijo, mira, REFRA no aplica a los estados. Si ustedes quieren que aplique REFRA específicamente, tienen que hacer sus propios REFRA, ¿verdad? Estatales. Su propia ley especial que proteja de una manera más alta la libertad religiosa, que fue lo que tratamos de hacer aquí en el 2018 y Rosselló lo vetó. Pero la realidad es que Puerto Rico podría entrar dentro de esa definición. No veo, ¿verdad? Yo creo que podríamos crear una serie de argumentos, y sería muy interesante ver cómo el Tribunal Federal lo resuelve.
te voy a poner un par de ejemplos y termino con esto para que la gente no vea este asunto como lejano, sino como bien cercano. Tú me corriges con los ejemplos que te voy a poner. Esta decisión es demasiado importante porque, por ejemplo, en Puerto Rico hace apenas unos años atrás, el ver grupos de estudiantes en escuela intermedia y superior haciendo cultos en la escuela, en su tiempo libre, era bien común. Yo recuerdo que aquí en Nueva Vida nos mandaban muchas fotos en distintas escuelas superiores del país, donde un grupo de estudiantes cristianos, de los bien avivaditos y metemanos, se ponían a cantar y a predicar la palabra en el tiempo libre en la escuela. No es menos cierto que en algunos casos venían presiones para que eso no se diera. Por ejemplo, cuando alguien se quejaba y la directora decía, mira, eso no lo pueden hacer, fue una de las razones por las que entiendo empezó a bajar esa dinámica en muchos casos. Cualquier estudiante, ahora cuando regresemos a escuelas presenciales, nosotros no sabemos cuándo un soplo de Dios de avivamiento se pueda dar, y si antes se daba, puede volver a pasar. Si un estudiante de high school, en su tiempo libre, vuelvo y repito, esa llamada hora del recreo, hace un cultito y se le juntan 2 o 3 cristianos y cantan al Señor y hay uno que le gusta predicar y predica. La directora o el director dice, papá, tú no puedes hacer eso aquí. ¿Tiene standing para demandar? Definitivamente. El gobierno de los Estados Unidos ha resuelto que el mismo espacio, el mismo acceso a facilidades escolares que se le da a grupos no religiosos para actividades, para reuniones, para hablar, lo que sea, para reunirse, se le tiene que proveer a grupos religiosos el mismo acceso. Bueno. Por lo tanto, definitivamente que hay una causa de acción contra el gobierno que en una escuela pública le prive del mismo espacio que se utiliza para hacer cualquier otro tipo de actividad y hablar cualquier otro tipo de tema, a un grupo de estudiantes que de su propia iniciativa quieran participar. Diferente ya es el caso de las oraciones, ¿no? Diferente ya es el caso de una oración que sea específicamente traída, ¿verdad? Para poderla, como que se origine la idea de un estudiante o de un administrador escolar. Ya ahí el tribunal ha sido más restrictivo en decir, mira, esto ya podemos entender que violenta el derecho, ¿verdad? Quizás de los demás estudiantes y puede violentar la cláusula del establecimiento, ¿verdad? Que el gobierno no puede favorecer ninguna religión sobre otra, ninguna. No obstante, la reunión de un grupo de estudiantes para atender la pregunta específica de un que quieran hacer un worship, una adoración juntos, o orar juntos en la escuela, definitivamente que está protegida. Y vimos el caso hace poco de la nena que la llamaron la atención fuera de Puerto Rico por la mascarilla, decía Jesús te ama, algo así, ¿recuerdas? Sí. Solamente por tener un mensaje en la mascarilla. Ajá. En la escuela, creo que le llamaron la atención. Sí, no se la sé si tuvo llegaron, que quitar. Se la tuvo Le que proveyeron quitar. otra, sin el mensaje. Y en un caso como ese. Sí, de hecho ese caso, eso ya se ha erradicado una acción en contra de la acción del gobierno, de la escuela, no porque es una escuela pública, porque la decisión de ese caso fue por el mensaje. El mensaje era Jesús me ama. Y por ese mensaje fue tomada la decisión. Obviamente la escuela dice, no, pero es que yo también prohíbo otros mensajes. Pues entonces ahí en ese caso, ahí el gobierno, el tribunal tiene que decidir si en efecto la decisión fue tomada basada en el contenido del mensaje que es religioso, ¿verdad? Y si fue por eso, pues ciertamente hubo una violación contra la expresión de esta niña de querer expresar su, ¿verdad? Su idea, su ideal, su creencia religiosa a través del uso de la mascarilla con el mensaje. Sony, gracias por esta información que tú nos traes, gracias por estar disponible. Esto se tomó el 10 de diciembre, hace 8 días. Nadie lo ha discutido así de manera un poquito más amplia. Nueva Vida 97.7 como emisora cristiana comprometida en llevar la información para que cada cristiano sepa lo que la ley les permite hacer y cómo la ley también los protege. Gracias, Sony. Claro que sí, sin miedo. Seguimos, nos vemos. Tengan buen día a todos. Dios les bendiga. 7:57, buenos días.